Muy buenos días, muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Charlas de Café. Para hoy, el día de hoy, bueno, tenemos un temazo. Gracias a Cristina de Lengua de Señas Mexicana, intérprete el día de hoy, que estará con nosotros, con nosotras y nosotros, trabajando con lengua de señas. Y bueno, pues estamos revisando que ya estemos en vivo. Vamos a ver, ya estamos allí. Ahora sí, queda. Y bueno, pues también estará intercalando con Dalia, que también es otra intérprete de lengua de señas. Muchas gracias a las dos, que ya están listas para dar inicio a esta charla de café. Y bueno, pues tengo muchas noticias el día de hoy. Primero decirles que este lunes arranca la semana de charlas de café Manteles Largos. Estará con nosotras muchas personalidades esta semana. Estará el día de mañana la maestra Norma Aceves García. Ella estará acudiendo al llamado que hizo el Tribunal Electoral amablemente para ver un tema de inclusión en COVID. ¿Qué pasa con la inclusión? Una mirada incluyente para las personas con discapacidad. El día miércoles nos estará acompañando la licenciada Yolo René. Ella estará impartiendo una charla sobre los ciclos de la mujer. Tendremos también al doctor Hugo Castilla, que él estará con nosotros viendo videojuegos, esta desmitificación de los videojuegos es muy interesante. Y el viernes, Trixia Valle nos hablará del bullying en pandemia. ¿Se estará dando bullying en pandemia? Pues vamos a investigarlo este viernes. Asimismo, no quiero dejar la oportunidad. El día de hoy es cumpleaños de mi sobrino hermoso, David. Te mando todo mi cariño, mis abrazos, mis besos. Por estar en la chamba de aquí no pude estar en el colectivo que se hizo a la familia a través de otra plataforma, pero desde aquí te mando todo mi cariño y todos los cumpleaños del mundo felices para ti. Y bueno, pues ya está, vamos a iniciar con este temazo. La verdad es que indagar sobre los temas de la irritabilidad y emociones intensas durante pandemia, durante la cuarentena, híjole, en tiempos de coronavirus está bien intenso porque pega también cuando no hay pandemia, oigan. Gracias, maestra Anita, por estar aquí con nosotros. No dejen de ir a bailar zumba, por favor. Es un gran método para bajar el estrés y todos los nerviosismos, por favor. No dejen de practicar algún ejercicio, como lo decía el doctor Geoffrey Recoder, y la zumba está increíble con el maestro, mejor maestro de México, impartiendo zumba online. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. ¿Y qué es esto de las emociones intensas y la irritabilidad? Bueno, la irritabilidad es el extremo de la ira. O sea, la irritabilidad es un factor emocional que supera es decir, es un estado permanente de ira, aunque usted no lo crea. Y es que vamos a ver de dónde surge este tema de lo emocional y nos vamos a meter un poquito con Freud. Y es que el doctor Freud hace muchos años ya había hablado sobre el trabajo de las emociones, ahí en su teoría maravillosa de la chimenea, y bueno, escribió muchos libros al respecto de la neurociencia, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede en estos momentos que estamos contenidos? Y es que yo lo voy a decir en otras palabras, como lo dijo el buen Borges, ¿no? Cuando el alma silencia, habla el cuerpo. Y es que no hay otra forma más hermosa de decirlo. Y volvemos a lo que el cuerpo calla, lo que la boca calla, el cuerpo lo dice.
Las emociones intensas las vamos a definir como la depresión, la ansiedad, el miedo, la angustia. Estas son las emociones intensas. A esto nos vamos a referir. Y evidentemente tendremos que abordar por qué nos sentimos de esta manera, por qué tenemos estas emociones en este momento. Y es que el producto de la contención, o como parte del proceso de la contención, es también identificar ciertas palabras que no queremos decir para no lastimar. Y entonces, esto nos lo guardamos. Cuando existe un conflicto, es porque estamos sometidos a tensiones o exigencias internas. Son internas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de factores externos? En un conflicto donde las emociones intensas y la irritabilidad están presentes, y ahorita vamos a separar por qué unas y otras, las emociones intensas se encuentran contenidas, están allí porque hay muchas palabras que no decimos, hay cosas que nos guardamos, y entonces podemos luchar con todo nuestro ser para no expresar esos sentimientos, porque sabemos que son negativos y vamos a lastimar, ¿no? Entonces, son emociones o sentimientos más bien que no pueden ser dichos. Entonces, cuando no pueden ser dichos, entonces a veces tampoco son reconocidos. Tampoco los reconocemos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quisiera decirle que se calle, ¿no? Pero entonces no lo digo. Es un sentimiento que tengo. Ay, ¿por qué no se calla, no? ¿O por qué no le baja la música? ¿O por qué no se levantan ya todos? Pero no lo digo. Entonces, son sentimientos que reprimo, emociones que me contengo. Esa emoción en particular no la pongo en una caja reconociendo qué emoción es, porque tampoco la identifico, ni tampoco no la estoy reprimiendo. Entonces la dejo de lado, no cuestiono en ese momento ni por qué lo estoy sintiendo, ni cuál es mi autoconcepto, ni cuáles son mis afectos. O sea, no lo hago porque el inconsciente, nuestro inconsciente, está luchando con nuestro consciente para manifestar ese sentimiento que luego se genera una emoción intensa dentro de nosotros. Hay emociones intensas padres, ¿no? Positivas. La felicidad, el placer, la risa es un sentimiento que genera una emoción de felicidad. Sin embargo, en este momento vamos a empatar las emociones nocivas, intensas y nocivas. Entonces, dice la teoría de las emociones que parece que se está pausando. Eres tú, mi querida Sonia. Refiletéanos, por favor, refiletéanos, por favor. Entonces, la existencia de una relación, la existencia de la relación entre las emociones o la reactividad emocional, que le vamos a llamar. Las emociones intensas lo que te provocan es una reactividad emocional. Y a eso le vamos a agregar excesivo, ¿no? Para que sea intenso. Es decir, a mí me conocen como la precipitosa, ¿no? Yo soy la precipitosa, corre, ve y dile, corre y ahí voy. Pero cuando es excesivo hacia el nocivo, ¿verdad? Porque una cosa es, pues, ser proactiva y otra es tener una reacción o ser reactivo emocional de manera excesiva. ¿Qué quiero decir con esto? La reactividad emocional excesiva es la manifestación de las emociones intensas. ¿Cómo se explica esto? Vamos a suponer que yo guardé en mi ser ese de decirle inútil, ¿no? Me lo quedé. No lo dije. Entonces mi cuerpo lo va a manifestar de alguna manera, pero acuérdense que no salió de mí. Entonces, evidentemente, va a tener una expresión, le vamos a llamar detrás de la máscara, que va a ser una reacción psicosomática. Puedo empezar a tener un dolor en el estómago, ¿no? Muy intenso. Puedo tener dolor de cabeza. Puedo empezar, si ya es mucha la contención, úlceras, ¿verdad? Y otras psicomatizaciones o reacciones psicosomáticas. Porque no dije en ese momento, ¿no? No me contuve con esa emoción por no dañar, ¿sale? ¿Qué sucede
cuando es cotidiano. Cuando no salgo, y voy a decirlo como lo decía, insisto, Borges, cuando el alma se silencia, habla el cuerpo, ¿no? Si amordazamos lo que sentimos de manera constante, nuestro psiquismo, nuestra mente, nuestra psique, acuérdense que el inconsciente está alerta, o sea, el cerebro no tiene sentido del humor, yo les he dicho. Entonces va a tratar de buscar un escape. Y si no se hace a través de la voz, si no se usa la palabra, entonces vamos a tener una complejidad de psicomatizaciones y de emociones nocivas que van a empezar a contaminarnos. Entonces, vamos a ver, las emociones reactivas o la reactividad emocional es cuando yo no contengo estas emociones y las escupo, ¿no? Saco mi reactividad emocional. ¡Inútil! ¡Ay, es que todo es que no se hace rápido! Y entonces, puede ser que la familia, ¿no? En este momento tenga un nivel de irritabilidad y ahí está la diferencia. La irritabilidad tiene que ver, vamos a hacer un poquito de lado lo de las emociones y explicar un poco lo de la irritabilidad. Y la irritabilidad es el cúmulo de emociones que están al tope de la ira. La irritabilidad es una emoción, no es un sentimiento, es una emoción. Y ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? El sentimiento normalmente es algo que nos lo genera algo externo inicialmente, ¿no? Pero es algo también químico, ¿no? Es algo que podemos razonar, o sea, ay, siento frío, siento hambre, siento calor, ¿no? Hay un sentimiento de alegría, un sentimiento de paz, ¿no? La emoción es lo que se produce después de ese sentimiento, ¿no? ¿Qué te produce ese sentimiento? ¿Qué emoción? El reír, la felicidad es el sentimiento, ¿no? Me siento feliz. Y emocionalmente me siento contenta, ¿no? Entonces, es muy fácil identificar, por ejemplo, cuando me siento enojada y expreso mi emoción con irascibilidad. Cuando estoy ansiosa, angustiada, nerviosa, hasta triste, estoy irascible. Mi emoción es irascible, estoy muy irritable, muy irritable. Entonces, la irritabilidad tiene que ver cómo estás manejando las emociones y por qué te lo digo, porque la irritabilidad es una forma de comunicar las emociones reactivas contenidas. Todas esas emociones o la reactividad emocional contenida se manifiesta a través de la irritabilidad. Entonces, es cuando decimos coloquialmente, ando como jarrito de Tlaquepaque, o no está el horno para bollos, o no está el agua para el chocolate, ¿no? Porque estamos irritables, irascibles. ¿Qué pasa cuando constantemente manejamos una emoción o que estamos permanentemente en una situación de irritabilidad? Bueno, pues lo que te está manifestando maravillosamente tu cuerpo es que estás teniendo una condición de amordazamiento emocional, que estás contenida o contenido emocionalmente, no de ahora, de tiempo atrás. Y que cualquier acción que en este momento de contingencia empiece a elevar la espuma, va a soltar todas esas emociones y las puede soltar de a poco, las puede soltar de a mucho, las puede soltar de un jale o del día a día. ¿Por qué lo digo? Enfermedad, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos que la ansiedad les provoca muchas reacciones psicosomáticas como, insisto, dolores de cabeza, algunas cutáneas, ¿verdad? Salen ronchitas, salen granos, hay una irritabilidad cutánea llamada purito que empieza a generarnos en la piel, ¿no? Porque está hablando tu cuerpo que estás
irritable, así, irritable. Y es que no hemos trabajado con esas emociones o no las has verbalizado. Y entonces hay un punto en este momento donde ya son más de la cuarentena, vamos a llegar a más de 40 días, donde no atendemos esta parte emocional y estamos siendo reactivos constantemente, sin detenernos a ver qué está pasando con nuestro autoconcepto, qué está pasando con lo que tenemos dentro, ¿no? Hablaba Freud, les decía que nos íbamos a meter un poquito con esto, porque bueno, pues es el padre del psicoanálisis. Y él en su momento habló por primera vez, me parece que fue en 1985, donde habla por primera vez sobre cuando habló de la histeria, ¿no? Sus estudios sobre la histeria. Y él manifestaba en este texto, es muy bueno, lo recomiendo muchísimo, digo, es pesadísimo, pero hay ya, donde jalarle para que ya haya más cortos ese texto en particular. Y manifestaba que un conflicto psíquico, o sea, esto es interno, absolutamente nuestro, genera inestabilidad emocional, reactividad emocional, pero también neurosis, ¿no? Él hace mucho hincapié en la neurosis dentro de su estudio de la histeria. Entonces, vamos empatando que estoy irritable. La irritabilidad en un extremo me puede llevar a la reactividad emocional, misma que se convertirá en un proceso neurótico, en una personalidad neurótica, y aterrizaremos en la propagación, como diría Gatell, en la propagación de esa neurosis en la familia. Fíjense qué cosa tan hermosa. Uno nunca puede imaginarse que la neurosis es contagiosa y es progresiva, además. Entonces, cuando la psique no encuentra una forma, acuérdense, insisto, vamos a hablar del cerebro como un órgano que no es independiente al ser humano, sino es justo, está controlado pues por el razonamiento, es un órgano que se alimenta de emociones, de experiencias, de vivencias, de palabras, ¿no? Es un acumulado, o sea, no es un órgano ahí externo y nosotros somos otro, ¿no? Es uno solo. Y entonces dentro de nuestro cerebro vive la psique, nuestra psique. Entonces, en nuestra psique, cuando no están resueltos los conflictos dentro de nuestra psique, empieza a acumularse. Imagínense ustedes que no lavamos el trasero por días o que no han acomodado su ropa por días. Hay un punto donde el cerebro, nuestra psique, ¿no? Te empieza a jugar este juego maravilloso emocional. Y no sabemos identificar dónde está el hilo conductor que nos hace jalar la mareja o esta cosa enorme que ya se hizo, esta pelotota que ya se hizo, de dónde está saliendo, por qué estoy tan irritable y cómo estoy expresando esta irritabilidad. Y es que miren, cuando uno está irritable, sucede algo en nuestro plano, en nuestra corteza cerebral o en nuestro plano cerebral. Sucede que la irritabilidad es un mecanismo emocional, ¿sí? Donde te frena todo contacto, ya sea humano o auditivo, es decir, la irritabilidad pondera en nuestros 5 sentidos. No es nada más a nivel emocional, a nivel sentimental, es a nivel también auditivo, visual. Cuando ya no toleras ver algo o ya no toleras escuchar algo, y a veces ese algo puede ser la voz de tu familia. Y entonces me decían las adolescentes, ¿no? Y las personas adolescentes, es que ya no soporto, ¿no? A mi mamá, o ya no soporto, o es que no sé qué me está pasando, que ya de verdad la voz de mis hijos, o ya el hecho de estar en así las paredes de mi casa, empieza a haber una sensación como de que algo te pica, como que ya no estás a gusto.
A veces puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser una situación. Por ejemplo, cuando estamos irritables, solemos tener poca tolerancia a las cosas, insisto, que ya están acumuladas. No es lo mismo estar irritable con todo, porque ahí ya llegamos al grado de la neurosis. ¿Han visto estas personas? Y no tiene que ser adultas mayores, son personas en general que están formadas en la fila y ya no permiten, vamos, que te acerques un poco en este momento de pandemia, ¿eh? O han visto estas personas que tienen esta actitud irritable, absolutamente irascible, con el tema del cubrebocas, ¿no? Que le dicen, oiga, disculpe, no puede subir al transporte público o no puede entrar sin cubrebocas. Y entonces reaccionan, esa es una emoción reactiva, ¿no? Y se ponen a la defensiva inmediatamente. Entonces, quiere decir que su irritabilidad ya está llegando al límite, ¿no? O ya llegó al límite, y es que eso nos puede estar pasando a muchas y a muchos en este momento. ¿Por qué? Porque la contingencia, tantos nos, ¿no? No puedo salir, no puedes venir, no puedo ir, ¿no? Estos tantas limitaciones, digamos, a la libertad, por así decirlo, a nuestro derecho a la libertad o al acceso, o estas limitaciones que nos están poniendo de manera muy clara para la convivencia, o el no poder tocarnos o el no poder abrazarnos, puede generar irritabilidad. Pero para que no pase una emoción reactiva, hay que empezar por identificar que estoy irritable. Que muchas y muchos en mi familia, o todas y todos, o algunos y algunas están irritables. ¿Cómo es que la persona que no está irritable, cómo puede hacer eso? Bueno, en 1971, un neurocientífico llamado Carl Deiserot, él hablaba de un tema interesantísimo sobre técnicas biomédicas, y él hablaba sobre nuestro cerebro, y bueno, él estudioso también del tema, él manifestaba que las personas que pueden, digamos, controlar su irritabilidad o bajar los niveles de irritabilidad, es porque hablaban. Fíjate nada más qué cosa, porque hablaban. ¿Será que por eso yo, como soy un merolico y estoy aquí una hora y después mi familia se chuta conmigo otras 20 horas? Entonces, suele pasar que las personas que hablamos mucho no podemos tener un nivel de irritabilidad menor a causa del habla, así de fácil. Y dice que, dice aquí, les voy a leer textual como dice Borges: palabra hablada es superior a cualquier otra porque es conocimiento vivo, dotado del alma. Así lo explica Borges, ¿no? Y a mí me encanta esa frase porque, y la repito constantemente, porque justo, miren, la reactividad emocional tiene que ver con el amordazamiento, ¿no? Me pongo aquí para no hablar. ¿Cuántos hacemos así? ¿No? Había un actor, un conductor de televisión que, ¿no?, hacía esta seña cuando iba a decir algo que no debía decir, y entonces se mordía la palma de la mano. Ese es el ejemplo psíquico de lo que hacemos con la emoción. La amordazamos, la cerramos, nos ponemos como el cubrebocas, pues, pero un cubrebocas emocional, así, ¿no? Donde no expresamos lo que queremos expresar en el momento, lo cual se convierte, hagan de cuenta, en una bolita, en un pececito. Y luego ese pececito crece, ¿no? Y se va haciendo una ballenota. Esa ballena ya no cabe, porque hay otras cosas en la cotidianeidad que nos van también llenando el buche de piedritas, decimos, ¿no? Cuando este animalote ya está dentro, entonces empuja hacia afuera, de tal manera que ya no sé por qué estoy irritable. Pero no me digas, porque entonces
no es quien me lo hizo, ¿no? Es quien me lo pague, ¿no? Cobramos facturas a quien no nos la debe, empezando por las niñas y los niños. Cuando tenemos un conflicto con nuestra pareja, y estoy hablando en este momento de coronavirus, porque hay otros modelos, ¿no? Pero en este momento de contingencia, tengo un disgusto, una situación que me genera un conflicto psíquico con mi pareja, lo acumulo y si no lo hablo, se queda allí. Y pasan 2, 3 días. Y esto no solo pasa con las mujeres, ¿no? Porque Freud lo explicó muy bien. La histeria no tiene género. La histeria no tiene género. Entonces, es humano. Si lo guardo, a los 2, 3 días, esa persona vuelve o me dice cualquier cosa que desate o que despierte a mi ballena que ya está allá adentro, y entonces reacciono. Pero no necesariamente con ella o con él, sino puedo reaccionar con la parte más vulnerable de la familia, que ahí es el tema más álgido y complicado. A veces puede ser mi perro, mi gato, puede ser mi hija, mi hijo, ¿verdad? La persona adulta mayor con la que vivo, que va a guardar prudencia o que al menos no van a decir nada. Esta ballena puede comer, come niños, come perros, come gatos, come de todo, ¿sale? Entonces, cuando yo reacciono o tengo esta emoción reactiva hacia alguna de las personas indefensas o en ese momento en situación de vulnerabilidad porque están, digamos, no se esperaban esa reacción irritable de mi irritabilidad o esa emoción reactiva, entonces viene el sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa lo que arrastra es más irritabilidad. Porque ni me desahogo, ni puedo sacarlo, ni puedo entonces quejarme, ni puedo decirlo, y eso empieza a tener reacciones psicosomáticas. Todo lo que el cuerpo no habla, lo que la voz no habla, lo que la voz no habla, el cuerpo, acuérdense, lo dice. Va a salir, va a buscar una salida. Imagínense ustedes pasar 40 días y que vamos para más, pero vamos 40 días en esta condición, donde me reprimo, me amordazo la emoción, ya sea con mi jefe, mi jefa, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijas, es decir, en el contexto en el que me encuentre, ¿no? Empiezo a guardar estos pequeños pescaditos que se van a hacer unas ballenotas. A estas alturas, digamos que estamos en el día 30 de contingencia. Bueno, estamos que reventamos ya. La irritabilidad viene porque no hemos encontrado un espacio de plática, pero no plática superflua. Vamos, no es una charla que tengamos de café, no es una charla cotidiana. Tenemos que hablar de la situación que está generando mi irritabilidad. Hace unos días me ¿verdad? Va a salir, va a curarse esta emoción. Entonces, una disculpa, se trabó, pero ya nos recuperamos. Ya nos recuperamos, ya estamos ahí. Sí se trabó un poco, pero ya estamos de nuevo de regreso, ¿eh? Entonces, justo tiene que ver con el tema de identificar en ese momento y poderlo decir. No lo vamos a decir con una emoción reactiva. Si ellas me preguntan, ay mamá, no, bueno, no me dicen, lo aseveran, ay mamá, amaneciste hoy como de malitas, y yo reacciono de manera irascible,
y reactiva, emocionalmente reactiva, entonces voy a reaccionar, ¿no? La emoción reactiva. ¿Y qué les importa? Bueno, es mi problema, ¿no? ¿Cuál es tu tema? Hemos estado viendo, por ejemplo, las personas que tomamos cursos en línea o que estamos teniendo actividades en línea, y sobre todo cuando son de paga, cómo se alteran las personas en el momento en que se traba algo o en el momento en el que el Internet deja de funcionar porque es una reacción, pues, no fuera de nuestro control. Y entonces las personas, las empresarias, los empresarios que están impartiendo, los catedráticos, los propios maestros, ¿no? Que están trabajando con este tema, entonces empiezan con una reacción terrible para decir, ¡ah! ¿No? Y entonces todos reaccionamos de manera, ¡ah! Esa es la irritabilidad. Esa es la irritabilidad. Gracias, Ani, por tu comentario muy a cuadro de lo que estamos hablando. Gracias, porque justo... No, pero es así. Aquí no se paga, Sani, no se paga, tú tranquilo, yo nervioso, tú tranquilo, yo nervioso. No, pero está sucediendo, es una realidad, está sucediendo porque justo tenemos esta necesidad de hablar. Es una necesidad humana de hablar. Pero insisto, las palabras huecas, las palabras sosas, las palabras sin sentido para evadir, porque eso también se nota cuando empezamos a irnos por la tangente y hablamos del color de la planta, ¿verdad? Y del sol y la luna, y qué bonito. Entonces no llegamos a nada. Lo que estamos haciendo es decirle a la ballena, shh, 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 a tu psique, ¿no? A tu conflicto psíquico, decirle, no te preocupes, tú tranquilito, ahorita nos vamos a distraer, esa es la palabra, nos vamos a fugar, nos vamos a distraer con otra cosa, tú tranquilo, pero no quita o no está sumando para bajarle al nivel de irritabilidad. En espera de que todavía nos encontremos en ese estado emocional de irritabilidad, si ya escalamos al nivel de neurosis, entonces hay que tomar medidas más complejas, porque, insisto, la neurosis está considerada como una enfermedad y la neurosis es una condición permanente, es decir, no hay altas y bajas. La persona neurótica tiene una conducta neurótica constante, donde grita, llora. Voy a nombrarles un poco las emociones reactivas nocivas, ¿no? Bueno, más bien las emociones intensas nocivas. Y estamos hablando del desamparo, esa emoción, ¿no? De sentirme desamparada o desamparado. El temor al abandono, tristeza o angustia, rabia, celos, rivalidad, miedo o culpa. Las repito para que no quede duda. El sentimiento o emoción de desamparo. Pongo un ejemplo. ¿Qué nos va a pasar ahora en el coronavirus? ¡Dios mío! ¿No? O es que ya no le creo a nadie. Estoy oyendo en la tele una cosa y en las redes otra. Y el presidente dice una y Sheinbaum dice otra y entonces ya no puedo. Intensamente, desamparo, ¿no? Nos vamos a morir, ¿no? Intensamente. Al abandono, temor al abandono. Y esta puede ser, te vas a morir tú, ¿no? Y me vas a dejar sola o solo. Pero es intenso, ¿no? Y es una sensación permanente, es una emoción permanente. Ojo, todo esto no lo digo, me lo estoy amordazando. Una sensación o una emoción de tristeza intensa, diaria, cotidiana. Me levanto y estoy triste y me acuesto y estoy triste. Y no estoy verbalizando nada. Angustia, la misma, ¿no? Rabia, ¿no? Que se parece mucho a la ira, pero la rabia es hacer esta muina constante, pero no lo verbalizo. Celos, ¿no? Los celos son una cosa chula.
Celos por que no soy o porque la otra persona es o no es. Los celos no solamente son entre pareja, hay celos laborales, celos por el físico, es decir, por cuestiones materiales, ¿no? Hay muchos tipos de celos que ya en alguna otra plática, si quieren, ahondamos en ese punto. Rivalidad, ¿no? Entre los hermanos y las hermanas o entre hermanas y hermanos. A veces sucede que competimos o rivalizamos, porque no es competencia, entre pareja, ¿no? ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién lo dice mejor? ¿Quién va a poner esto? ¿Quién va a poner el otro? No, entonces pero acuérdense, no es una cuestión que se habla, lo tengo aquí adentro, entonces mi esposo, mi amado, hizo 3, pues yo voy a hacer 4, ¿no? Porque hizo 3, ahora que estamos bailando con Anita Collado, entonces a él le salen re bien así, mira, las de acá, y a mí no, y entonces, pero me quedo callada, pero esto lo vivo intensamente así por dentro, en mis emociones, no le digo nada, y cuando me dice, lo hiciste muy bien, yo, ¿no? Y esa sensación y esa emoción se queda dentro, porque yo no soy capaz de decirle, tú lo hiciste mejor, o tú lo hiciste bien, porque no lo quiero verbalizar, solo estoy alimentando a mi vallenota. Miedo o culpa, que es lo que les decía, ¿no? Esta sensación de no hacer nada por salvar a mi familia aparentemente de este COVID, puede estar generando mucho miedo o culpa, es decir, que mis hijas y mis hijos no se estén divirtiendo, que mis adolescentes estén siendo irritables o estén en una actitud de irritabilidad, que mis personas adultas mayores o las personas adultas mayores con las que vivo estén teniendo esta sensación de enclaustramiento o estemos constantemente peleando porque no van a salir, estoy yo limitando aparentemente su derecho a la libertad, entonces lo acumulo, ¿no? O tengo mucha culpa por cómo estoy tratando a mi familia en general. O tengo mucho miedo. Acuérdense que, ¿no? El rostro del miedo es la ira. Y la ira y el miedo se parecen un chorro. Y bueno, la manifestación cuando tengo miedo, normalmente las personas violentas son las más cobardes. Las más violentas son las más cobardes, es decir, las que tienen más miedos. Y es muy probable que dentro de nuestro hogar en este momento sabemos que esta semana va a ser muy difícil porque entendemos todas y todos que es el pico. Y aunque, mira, de verdad, yo no entiendo mucho de epidemiología y la verdad es que tampoco es un tema de mi interés, hoy me estoy dando cuenta que cuando hablan de un pico, bueno, pues es porque viene el momento más álgido. Y nosotros podríamos pensar que después de todo este tiempo, pues debería de ir hacia abajo. Y el que nos estén anunciando constantemente que esta semana es la más peligrosa y que es la más difícil y que es donde tenemos que apretar más, me parece que puede estar generando más irritabilidad por culpa o más bien a causa del miedo y de la culpa. ¿Por qué? Pues porque si no salimos avantes, digamos, en esta semana, ¿verdad? Es la predicción. Bueno, pues se va a alargar, ¿no? Es lo que entendemos todas y todos. Si no nos cuidamos esta semana, se va a alargar. ¿Y qué pasa si yo soy una persona que está saliendo porque necesita proveer? ¿O qué pasa si soy una persona que está pidiéndole a sus empleadas y empleados que salgan o a sus subalternos que salgan porque es una necesidad laboral? ¿Sí? Puede venir mucha miedo y culpa de infectar a mi familia o de contaminarla, cosa que me va a poner irritable. ¿Me explico? ¿Qué pasa si yo como empresaria o empresario dependo, ¿verdad?, de las clases que estoy impartiendo en línea? Muchas empresarias de escuelas están impartiendo sus clases en línea y a través de eso está llegando la colegiatura. ¿Y qué pasa cuando hay problemas de internet o cuando hay problemas de conectividad? Me pongo irritable contra quién, ¿verdad? Es decir, ¿a dónde van mis emociones reactivas? ¿Contra quién descargo esta emoción reactiva, intolerante o irritable, ¿verdad? De mi condición de irritabilidad. Entonces, poner mucha atención primero, que la irritabilidad es una condición que puede estar sucediendo en este momento
que nos puede estar sucediendo a todas y a todos en este preciso momento. Y que justo tenemos la necesidad imperante de hacer uso. Fíjate, es que es tan hermoso como hacer uso de la voz. Hace unos minutos, unas horas, bueno, ya bastantes porque fue en la mañana, le hablaron a mi esposo para decirle que iba a haber un cambio abismal o abrupto dentro de su oficina, ¿no? Va a haber un cambio para estos temas del presupuesto. Entonces va a haber un cambio tremendo, requiere una movilización tremenda y requiere todo un contexto tremendo. Y entonces yo así en proactividad le dije, ¿qué te ayudo? ¿Cómo le vamos a armar? ¿Qué vamos a hacer? Y él me dijo, no vamos a hacer nada. Lo primero que vamos a hacer es hablar. Tengo que hablar con sistemas, con administrativo, ¿no? Y me dibuja este espectro que les estoy hablando, este panorama donde dice la reactividad, ¿no? Y sobre todo la emocional, porque imagínate tú, pues que él empieza a tener estas actitudes de tomar decisiones o empezar a tomar decisiones, porque es una instrucción, ¿verdad? Y no hay verbalización, no hay comunicación, ¿verdad? Para que también las otras personas, permitirles a las otras personas recibir retroalimentación de las otras personas, escucharlas, porque es bien padre de ida, pero también hay que escuchar la vuelta. Normalmente nada más vamos de ida y no permitimos la retroalimentación porque justo pensamos que nos va a irritar o porque ya nuestra ballena está tan grande que ya por favor ya no quiero recibir nada más. O sea, de verdad, solo voy a hacer mis emociones reactivas hacia ustedes. Todas estas mamás y papás, por ejemplo, que estamos poniendo en línea las cosas nuevamente, ¿no? Porque estamos en esta condición. Y entonces, ay, la maestra, y que no la entendí, ya, y cuando la colegiatura, y oye, ¿por qué no nos van a...? Y otro mes, y entonces la colegiatura... Son emociones reactivas producto de la irritabilidad que ni la escuela, ni la empresa, ni el empresario o la empresaria tienen la responsabilidad. ¿Sale? Hay que bajar porque entonces, por ejemplo, la maestra que recibe tu reacción, tu emoción reactiva, la empresario o empresario que reciben tu emoción reactiva, no van a atender, pero para nada, el contexto real de tu problemática. Porque lo que está soltando es una emoción en una reactividad, tanto para la docente o el docente, como para el empresario, la empresaria, o para tu jefe o tu jefa. Entonces, no está soltando una palabra coherente, vaya, ¿no? Está soltando emociones reactivas y eso está generando mayores problemas. No vas a bajarle el volumen a tu ballena. Lo que estás haciendo es alimentarla más. La irritabilidad se alimenta hermosamente de emociones nocivas. Lo que tienes que tener cuidado es de no volverte neurótica o neurótico. Cuando ya sea una enfermedad, insisto, mental, pues, emocional o neuroemocional, donde ya no haya contención, o sea, es decir, ya tengamos que tener un tratamiento específico para atender nuestra neurosis. ¿Sale? Entonces, vámonos otra vez al paso A. Si no estamos llegando a la neurosis y estamos irritables, justificadamente, insisto, y identificarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas como el autoconcepto, lo que hemos hablado muchas veces. El autoconcepto es esta posición donde digo, oye, sí, me estoy enojando mucho. Oye, sí, ya regañé a fulana, ya regañé a fulano, ya regañé a sultano, ya también me comí a mis subordinados o a mis colegas o a mis compañeras y compañeros. No, ya hasta remetí con otras compañeras y compañeros de otras áreas. Bueno, sí ando muy irritable, ¿no? Identificar que no estoy comportándome de la manera normal o cotidiana, porque es normal que el cúmulo ya está llegando, como diríamos, ya llegó al cogote, ¿no? Ya me llegó al cogote. Ya estoy hasta acá, es cuando dicen las mamás, ya estoy hasta acá. No, yo les decía a mis hijas, mira, mi límite ya está aquí, ya, aquí.
Y entonces, una más y ya se acabó. Entonces, esa es la posición, ¿no? Ya no podemos convivir tanto, ¿no? De manera, digamos, como lo veníamos haciendo al principio, de vamos a jugar, vamos a sentarnos a comer, vamos a sentarnos acá, vamos a sentarnos allá. ¿Qué está pasando un poco? Bueno, pues que la irritabilidad o los niveles de irritabilidad en todas y todos está subiendo. Hay que hacer nosotras y nosotros, empecemos por uno, hacer una pausa. Si tú eres la persona que está irritable, entonces hacer una pausa. Decíamos, amordazarnos es la peor de las formas. Y a veces lo hacemos, insisto, por miedo y por culpa. Pero ¿por qué nos amordazamos? Porque no sabemos o no encontramos o no tenemos las habilidades para decir las cosas de una manera que no sea reactiva. Solemos hacerlo de manera reactiva y esa es la práctica y es hacia nuestro cerebro, se va hacia allá. Pues si te dice, dile, ¿no? O si te contesta, contéstale. O si te dice, pégale. O si te dice, castígale. O si te dice, ¿no? Regáñale. O con la suegra, o con la mamá de uno, o con el papá de uno, ¿no? Con el suegro. O sea, estas reacciones o esta emoción reactiva hacia ellas y hacia ellos porque no queremos detenernos un poco y decir, ¿cómo lo diría de otra manera? Una. Y dos, recibir retroalimentación. Decía yo, y lo voy a decir como lo digo yo, no como lo dice la ciencia. Uno no es vacinica de nadie, ¿sale? Entonces, tampoco los otros y las otras son vacinicas de uno. Entonces, acá la idea es, si yo estoy irritable y me identifico como tal, la primera palabra que debo utilizar es, perdón, estoy irritable. Y si he hecho algo en estos días que les ha ocasionado o que les ha creado un disgusto o una sensación de, no sé, una palabra que les haya lastimado, me disculpo. No importa que lo sientas o no, acuérdate que tu cerebro no tiene sentido del humor. En ese momento el cerebro está buscando, ¿te acuerdas? Otro surco, otra canaleta. De entrada estoy reconociendo que tengo una situación emocional reactiva. Estoy irritable. Y me disculpo si dije o hice tal cosa. 2, sacar a la luz nuestros sentimientos. Me acuerdo mucho, y por aquí anda mi amiga María Pastor, que adoro. Gracias, Pastor, te quiero. Hace mucho tiempo, trabajábamos en un evento gigantesco, donde estaban las personalidades muy fufufu de gobierno central de esta ciudad. Y entonces recuerdo muy bien que ella era y ha sido siempre mi jefe de producción y tenía bajo su responsabilidad, bajo sus hombros, toda esta carga de llevar a cabo este gran evento. Normalmente con el equipo de trabajo yo siempre me reunía al final del evento y hacíamos un proceso de retroalimentación. Y parte de ese proceso pues era evidentemente felicitar, agradecer, y detectar ciertas áreas de oportunidad sin lastimar, porque evidentemente venimos cansados, estamos relajando el estrés, ¿no? Era más bien como de cuestión, ¿no? De si hubieron fricciones durante el estrés, ajetreos y jalones, ¿no? Entonces era como cuestionar al equipo nuevamente. Y entonces durante este proceso, María, mi amada María Pastor, suelta en llanto y me dice que está cansadísima, que está agotada y ella puede empezar a sacar a la luz estos sentimientos que le habían tenido, que no hubo micrófonos o que le faltó el stage manager, ¿no? Y lloraba mucho sacando esos sentimientos. ¿Qué pasó? Bueno, pues que mi posición era de líder, de jefa, en ese momento, líder, porque yo no creo en las jefaturas, más que creo en los liderazgos, más es la postura. Pero entonces sacó a la luz tal sentimiento que me enganchó hacia esa emoción. Y entonces yo empiezo a hacer lo propio y me suelto en llanto y entonces es que a mí me regañó el jefe de gobierno y es que a mí también me regañó y entonces hubo una catarsis ahí chula.
tuvimos que cerrar con un proceso de contención o más bien de cierre, con una actividad o técnica de cierre que nos ayudó, ¿verdad?, a aligerar las cargas, pero nos vimos humanas y humanos, ¿no? Donde yo no era una persona que estaba lejana a sacar mis sentimientos a la luz. Cuando el equipo en ese momento vio la reacción y mostré pues ciertas cosas que traía físicamente por derivado de este proyecto, entonces ellos y ellas también sintieron que su irritabilidad iba bajando, porque nos encontramos no desde una posición de juzgarnos ni de criticarnos, sino de entender los sentimientos de las otras y los otros. Y eso puede pasar en la familia. Cuando nos ponemos a la defensiva, cuando sacan las otras y los otros sus sentimientos a la luz y decimos, no, pero es que tú también hiciste, no, pero tú también, pero entonces no hay empatía, y no vamos a llegar a ningún lado. Y no vamos, si eso sucede, entonces es guardar silencio, una de las dos partes, guarda silencio y asume que la otra persona tiene un nivel superior de irritabilidad y que tiene emociones reactivas y guardamos silencio sin menoscabar nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿sale? Pero sacándolas de manera respetuosa. Los sentimientos salen a la luz, deben salir a la luz. Entonces, una vez que nosotros podemos lograr o logramos que la otra persona o nosotras mismos, depende quién esté irritable o más irritable en casa, porque en este momento los niveles andan parejitos, ¿no? Pero hay quien quizás de tiempo atrás traía una irritabilidad y esto le sumó 100, ¿no? Entonces hay que identificar, por ejemplo, las empresarias, los empresarios que están preocupados por el tema económico y que de ellas y de ellos dependen familias, ¿no? Que hay que pagar sueldos, que hay que pagar y hay que infraestructura. Pues claro que ese nivel de irritabilidad es superior al, por ejemplo, el mío, que solo me estoy preocupando porque voy a hacer de comer. Estamos. O porque la familia no viene y come. Igualmente, identificar, por ejemplo, a las mamás y a los papás que están teniendo situaciones ya de crisis por el alimento o por el sustento. De igual forma, es un nivel de irritabilidad distinto. Las mamás y los papás que salen a buscar el alimento y regresan tienen irritabilidad a un nivel superior. A esas personas yo les invito a externar las emociones, a externar sus sentimientos, sacarlos a la luz de una manera apropiada. ¿Qué quiero decir? Si no hay otras personas y, por ejemplo, la familia no se presta para sacar a la luz estas emociones, está la bonita terapia. Siempre está la oportunidad de sacar a la luz estos sentimientos con una terapeuta o un terapeuta, una persona especialista o especializada en salud mental. Y yo les voy a recomendar, voy a subir a la página de Charlas de Café, las terapeutas que por supuesto están con nosotras de manera, digamos, permanente y que en estos momentos, bueno, pues están brindando el apoyo y la ayuda para escucharte, ¿sale? Que esa es una cosa bellísima. Si alguna de nosotras y nosotros ya psicomatizó, ya está teniendo dolores de cabeza diario o permanentemente, sangrados nasales, dolor de estómago, sobre todo del lado izquierdo del abdomen, estamos teniendo, por ejemplo, sudoración excesiva en las manos, estamos teniendo insomnio, vamos, que aparentemente no tiene una razón, úlceras, una gripa crónica, por ejemplo, estamos teniendo alopecia, ya se nos está cayendo el cabellito o algo así, hay que pedir ayuda, hay que sacar los sentimientos a la luz. Puede ser psicomatización, ¿sí? Una reacción psicosomática, puede ser una enfermedad de otro tipo, de otra índole. Pero en estos momentos hay que revisar esa sintomatología para empatarla o procurar identificar que no sea una reacción psicosomática.
Si lo es, estás en el mejor momento o en la oportunidad más hermosa de atenderla, insisto, no importa si no lo haces con tu familia. Debes externar las emociones o los sentimientos que te tienen amordazada o amordazado. Puede ser que tu familia ¿no? Tengas a una persona adulta mayor, niñas y niños, y entonces ¿con quién externo? Ni arriba ni abajo, porque bueno, arriba lastimo y lastimo con seriedad, y abajo no se diga. ¿Con quién? Bueno, pues ahí es donde se ofrece una mano de otra persona adulta que te puede escuchar, con la que puedas compartir estos sentimientos, emociones que puedes estar acumulando y que van a salir en una emoción reactiva. Y muchas de las veces esa emoción reactiva lastima, tira a matar, dice, ¿no? Es cuando dice uno, yo tiro a matar. Sí, porque ya acumulaste tremendamente y sacaste, pero todo a la luz, de un jalón, de un golpe. Y bueno, reflexionar mucho desde un estado más sereno es lo que ayuda a la verbalización, la conducta, en que ayuda el uso de la palabra o la voz. Bueno, pues en la reflexión, desde un punto más sereno de si vale o no vale la pena todo lo que estoy acumulando, ¿no? Cuando tú hablas con otra persona, yo hablo mucho de verdad con mi esposo porque le digo, no es que no seas parte de la familia, es que no estás enganchado con el rol de nosotras tres en estarnos arrebatando el poder, pues. Entonces, cuando él entra, trae una visión más serena, trae una visión distinta, un enfoque diferente y nos ayuda a generar otro mecanismo de comunicación. A veces puede ser que Camila y yo tenemos este rol de estamos enganchadas y viene Caro y entonces nos ayuda a desatorar. O, es decir, podemos jugar así los roles o en su defecto hablemos con personas especialistas, ¿sale? Y bueno, pues considerar otros ángulos o perspectivas que contribuyan a resignificar esta historia que estamos viviendo familiar, de contingencia, de convivencia, que nos ayuden a reconfigurarla, ¿no? A veces las personas que lo ven desde afuera dicen, oye, pues tan fácil como por aquí, ¿no? Y dices, oye, sí es cierto, no lo había visto desde ese punto de vista. Entonces, ayuda mucho a intervenir desde otra perspectiva, a eso se le refiere, ¿no? Intervenir. Y cuando veas una situación en tu familia, si eres adulta mayor, si eres adolescente, si eres niña o niño, y estás viendo una situación donde hay emociones reactivas negativas, o hay entonces aléjate de esa situación. No te enganches, por favor. No te enganches. Tú no eres responsable de absolutamente nada en este momento. Y procurar salvaguardarnos todas y todos de una situación que nos haga más daño, ahorita no es el momento. A las empresarias, a los empresarios, a quienes están a cargo de equipos, eso, traten de recibir y de escuchar a sus equipos de trabajo, cómo se sienten, ¿no? Hacer de pronto reuniones para bajar la irritabilidad y que fluya el trabajo colectivo a distancia. Es fundamental que escuchen cómo se siente su equipo de trabajo y ustedes mismas y mismos como líderes, como empresarias y empresarios, hablen con otra persona adulta, ¿no? Que les permita resignificar lo que están viviendo y lo que estamos pasando todas y todos en este momento, porque tienen a su cargo personal, ¿no? Gente a su cargo, familias, y pues eso no ha de ser nada sencillo. Y bueno, dice que vivir implica tolerar la presencia de cierto nivel de conflicto en nuestra existencia y procurar hallar la manera de manejarlo de forma constructiva es la mejor forma de trascender la irritabilidad y las emociones nocivas reactivas en contingencia. Y bueno, pues ya acabamos con este temazo, oigan. Ya saben que yo me estoy yendo
bien light, porque si no, luego se espantan y ya no quieren venir a charlas de café y que no sé qué. Vamos a ver algunos de los comentarios que me está pasando aquí, producción. Muchas gracias. Dice que hay momentos que me doy cuenta que tengo la quijada apretada inconscientemente, y así es, justo es así. Esta es, ¿no?, una sensación de contención, de amordazamiento. Hablemos, por favor, hablemos. Yo ahorita me voy a tomar la libertad de poner, porque ya me dio permiso. Ella es Beatriz, está atendiendo por teléfono, si gustan tomar nota, de todos modos lo vamos a poner en las redes. Es el 5513 31 97 00. Miren, no lo está haciendo de manera gratuita ahorita el equipo, porque ustedes saben que esta situación está pegando ya con bola a todas y a todos. Entonces, el equipo vive y pues subsiste de esto. La terapia normalmente está en 600 pesos, la está dejando en 280 pesos, terapia en línea. Tú le llamas por teléfono, a través del teléfono, no necesariamente debe ser por Skype o por Instagram, por alguna red, FaceTime o algo, con que puedas platicar con alguien, y yo con mucho gusto también te ofrezco, yo sí de manera gratuita, ¿verdad? Ofrezco mi hombro, mi oído, mi mano, y para que con gusto mándenme, ¿no? Quien quiera, nos echamos una llamadita. Mañana te veo, Anita, gracias. Ya, Anita Género, gracias. Ya te tengo reservada tu fecha, tu hora. Dice, ok. Bueno, mi querida Clau, espero que te haya ayudado algo esta plática. Estamos viendo, por ejemplo, que dice aquí, justo irritabilidad, uso de la voz, comunicación efectiva. Así es, ¿no? Hay que hacer uso de la voz, de verdad. Es el mejor instrumento, es la mejor terapia, el mejor, digamos, drenaje emocional, para no hacer uso de la voz nociva, ¿no? O de la voz vacía, donde estamos viendo que mi adolescente o mi niña o mi niño están sufriendo irritabilidad y hago uso de la voz nociva, ¿no? O vacía. Aprender a usar la voz resiliente, la voz amorosa, la voz del alma, dice Borges. Muchas gracias, pues ya no hay más comentarios. Gracias a todas y a todos. Gracias, maestra Ani. Gracias a todas y a todos por estar aquí, mi querida Adri. Gracias. Mañana, temazo. Inclusión en tiempos del coronavirus. No dejemos de verlo. Personas con discapacidad, cómo la están viviendo, cómo tenemos que atendernos todas y todos en un mundo diverso, qué está pasando con ellas y ellos. Y si tienes una persona en casa o conoces a alguien que tiene una persona en casa o eres una persona con discapacidad, no te puedes perder el día de mañana, martes, una mirada de inclusión en tiempos del coronavirus con la maestra Norma Aceves García. Les agradezco infinitamente, los abrazo. Gracias a mi querido David, gracias a mi querida Dalia, que está con nosotros en intérprete. Cristina ya se fue. Y muchas gracias nuevamente al Tribunal Electoral de la Ciudad de México por abrirnos los espacios en sus redes. Muchas gracias. Buenas noches, gracias a todas y a todos. Que descansen, nos vemos mañana a 9 de la noche. Muchas gracias.